Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorteco. No olvides suscribirte a nuestro canal. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio llamado 30 minutos, 10 preguntas, un espacio que hemos creado para hablar de temas relacionados a la coyuntura actual. Este es el último conversatorio que realizaremos en conjunto con el programa Ecocampus, en el que hablaremos sobre un tema del que últimamente todo el mundo está hablando, pero que tiene una larga historia y una amplia trascendencia. Es por eso que para el día de hoy hemos invitado a 3 expertos que desde la academia y algunos que ya han dejado la academia y lo siguen usando estas estrategias como un estilo de vida, como ya veremos, para hablar de los huertos urbanos como laboratorios de aprendizaje y construcción social en las universidades. Para esto nos acompaña Silvana Galvez. Ella es diseñadora del programa de sustentabilidad de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile. Hola, buenas tardes. Hola, Silvana. Muchas gracias por la invitación. A ti, gracias por acompañarnos. Nos acompaña también Patricio Camoglino, ingeniero agrónomo, promotor de sistemas agroecológicos de Chile. Hola, muchas gracias por la invitación. Hola. Espero que estén todos muy bien. En Costa Rica. Hola, muchísimas gracias a todos por la invitación y esperamos un poco compartir las experiencias desde Costa Rica y escuchar algunas preguntas que surjan entre ustedes. Gracias. Muchas gracias, Hubert. Antes de iniciar, quiero recordarle a todas las nos el tema desde cada una de sus universidades. Para esto iniciaremos con Silvana Galvez del programa de sustentabilidad de la Universidad. Bien, escucho un poco cortado, no sé si ustedes me escuchan bien, pero se me quedó pegada la imagen de Maritza. Ya, ok, voy a empezar nomás entonces, no puedo escuchar muy bien, pero bueno, como dijo Maritza, yo soy Silvana, soy de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile, soy diseñadora gráfica y también estoy encargada de un curso de huerta, así que les quería contar un poquito de esto. Cómo se formó esta idea, cómo nació, y bueno, tengo poquitos minutos para contarles hartas cosas, así que voy a tratar de hacerlo muy, muy breve y conciso. El año 2013 nació este proyecto que se llamaba Microhuerta UTEM y nació en una ecoaldea de La Reina en Santiago de Chile. Fue un proyecto que ahí se gestó la semilla, digamos, para luego hasta hoy seguir con esta iniciativa que tiene bastante alcance a nivel estudiantil y de la comunidad universitaria en general. Es un proyecto que es muy querido y bueno, porque la huerta en el fondo nos da salud, nos da bienestar y nos trae puras cosas lindas, a veces algunas frustraciones con plagas o qué sé yo, pero se va aprendiendo y todo es aprendizaje, experiencia, ¿cierto? Esto tiene mucho de experiencia, así que solo a través de la experiencia vamos logrando grandes transformaciones personales y también colectivas en la comunidad. Bueno, a raíz de esta pandemia mundial, tuvimos que ver cómo seguíamos con esto y se nos ocurrió hacer un curso de huerta online
el cual abrimos a toda la comunidad universitaria y también a la sociedad en general. Entonces nos llegaron bastantes personas interesadas y ya hicimos una primera versión de este curso y ahora estamos cursando la segunda versión. Esto en conjunto se sumó una municipalidad de acá, del municipio de San José de Maipo, y también se agregó una red de salud mental comunitaria, porque como les decía, las huertas tienen mucho que ver con la salud mental. Entonces, eso también nació otro proyecto en esta pandemia que fue una huerta emergente. Ya esto más o menos fuera de la universidad, sino que la universidad con más organizaciones crearon este proyecto que benefició a 200 familias a las cuales se les entregaron kits de huerta. Entonces les entregamos semillas, tierra, plantines, y esto fue todo autogestionado. Entonces también es una iniciativa muy linda y digna de replicar en todos los territorios. Por eso se las cuento. Bueno, la universidad también forma parte de la RIE, la Red Internacional de Huertas Educativas, la cual hace muy poquito también lanzaron un microfondo para concursar, ¿cierto?, para huertas, y llegaron 280 proyectos, los cuales querían ser beneficiarios de este fondo, y solo 8 fueron los ganadores, así que estuvo bien difícil ahí esa tarea. ¿Qué más les puedo contar? También en la comunidad de Las Vertientes hay una huerta comunitaria que se formó también en el estallido social que hubo en Chile el año pasado, y hemos realizado hace poco un concurso de cuentos de huerta. Esta iniciativa también fue muy bien acogida por la comunidad, participaron bastantes personas y bueno, se premiaron los cuentos ganadores que están ahí en las redes sociales de la Huerta Comunitaria Vertientes, se llama, por si los quieren leer o quieren seguirnos a través de las redes sociales. También contarles que hace poquito estuvimos participando con micro talleres de huerta en la Semana de la Sustentabilidad, como ya ustedes saben de esto, ¿verdad?, de la Red Campus Sustentable. Y bueno, los micro talleres quedaron online, están los videos disponibles para quienes los quieran ver, así que también los podemos compartir, ahí los pueden ver en las redes sociales de la Red Campus Sustentable. Patricio, quien va a exponer en unos minutos más, también fue parte de esto, también dio un micro taller, así que nada, invitarles nomás a sumarse a este tipo de iniciativas, y si tienen alguna duda ahí nos van contando a través del chat, las vamos a estar respondiendo. Lo último que quisiera comentar es que, bueno, el año pasado acá en este territorio se formó un grupo de personas que, bueno, tenían afinidad por las huertas y quisieron hacer un trasquinto, se llama en Mapuzungún, de aquí del pueblo mapuche, significa intercambio. Entonces nos juntamos a intercambiar semillas, plantas y también saberes en torno a las huertas. Así que fue una experiencia bien bonita, nos juntamos varias veces, bueno, hasta que la pandemia llegó, y así vamos preservando las semillas para las futuras generaciones, las próximas cosechas, ¿cierto? Así que también eso es una buena idea para replicar en sus territorios si es que tal vez la hacen con otro nombre. Trasquintu se llama. Eso tenía para contarles, no sé si cuántos minutos me quedan o cómo voy con eso, ya que eran solo 5 minutos. Puedes usar el tiempo que desees, Silvana, que me parece muy interesante lo que estás comentando. Gracias. ¿Tienes otro tiempo o sigue? Ya. Bueno, eso, invitarles si es que se quieren sumar a las clases de huerta que estamos haciendo, vamos en la mitad del curso y es abierto, tenemos un link de Meet de Google, es los días martes, igual que hoy, solo que es más temprano, es a las 11 horas de acá,
y sería a las 9 de la mañana de su país. Por si también se quieren sumar, yo después les puedo enviar el link y así compartimos. La verdad es que, bueno, yo soy la profesora, pero yo también voy aprendiendo de todas y todos quienes se conectan y nos cuentan su experiencia en base a las huertas. Así que con eso puedo cerrar. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvana. Te dije que continuaras porque es algo muy, muy importante y yo creo que es la base de el hacer huertas y especialmente en el contexto universitario. Nosotros tenemos como universidades la agencia de concentrar personas, ¿no? De juntar la posibilidad de que lleguen muchos actores sociales para algo que tú dijiste es compartir saberes. Y Sí. me gustó mucho cuando dijiste lo de la comunidad mapuche, porque con las huertas es una gran oportunidad de rescatar saberes y de hablar de conocimiento ecológico tradicional y preservar esto que a través de la globalización se está perdiendo. Entonces, muy valioso eso que nos acabas de comentar. Seguramente vendrán más inquietudes adelante. Muchas gracias, Silvana. Gracias. Continuamos ahora con Patricio. Él es ingeniero agrónomo, promotor de sistemas agroecológicos en Chile, y él estuvo hace un tiempo en la universidad, pero ahora está haciendo un trabajo él de huerta directamente, por supuesto también enseñando en universidad, pero ya más desde su estilo de vida y como decisión ya tiene las huertas asumidas. Entonces, tienes tu espacio, Patricio, para que nos comentes tu experiencia. Muchas gracias, Maritza. Sí, bueno, Patricio Camoglino, estoy acá en Gualmapu, estaban hablando de la zona sur, zona mapuche, en Villarrica, pueden ver vegetación nativa de fondo. Y como bien dice, estuve 20 años en la Pontificia Universidad Católica de Chile, trabajando, y les quiero hablar de eso, en el fondo, de compartir mi experiencia, como bien decía el colega ahí de Costa Rica. Entonces lo quiero dividir como en 3 momentos de mi vida en estos 20 años, que fue como estudiante universitario de agronomía, donde no estábamos en esa época, el año 2001, 2002, no estábamos de acuerdo con lo que nos enseñaba, entonces armamos una organización que se llamaba BioHuerto, que se llamó BioHuerto y que se sigue llamando BioHuerto, que era una organización estudiantil, que tenía una huerta para aprender, para tener cosas prácticas y para tener una crítica en relación a lo que nos enseñaban en esa época. Y obviamente que se juntaba gente que le interesaba vincularse con la naturaleza. Y eso a mí me llevó en el camino de la agroecología al final, porque estuve en el set de Yumbel, un lugar de los primeros, de un referente para mí, un faro agroecológico acá en Chile, con Agustín Infante, que es presidente de SOCLA Chile, donde terminamos armando una organización nacional que se llamaba Coordinadora de Estudiantes por la Agroecología, que nos juntamos durante 13 años y terminamos formándonos como profesionales en temas de agroecología. Bueno, después yo volví a la universidad, siempre estuve vinculado al profesor Gastó, haciendo un poco de investigación en predios rurales y todo, pero después volví como profesional y trabajé en un programa de vinculación de la universidad con municipalidades, que se llama Puentes UC. Y me empecé a dar cuenta que las municipalidades necesitaban estos temas, estoy hablando del año 2011, donde no habían capacitaciones en huertas, habían fondos para huertas, y me di cuenta que la naturaleza, y en este caso las huertas, eran una necesidad. Algo se hacía en colegios, ¿no? Y después yo, cuando estaba en BioHuerto, fui parte también de la constitución de la Oficina de Sustentabilidad, actual Dirección de Sustentabilidad de la Universidad, donde fui profesional desde el año 2013 y después fui director. Y como profesional, hablar de 3 elementos, ¿no? Primero, como profesional, uno trata de apalancar proyectos. Yo traté siempre de vincular al BioHuerto, esta organización estudiantil, con el quehacer institucional, porque al final estos grupos estudiantiles quedan un poco en la resistencia, pero también desde el no reconocimiento a veces o el no apoyo. Y creo que, como bien dice Silvana, eso ya cambió con que hayan direcciones de sustentabilidad o unidades de sustentabilidad. Estos años no había nada en el fondo de la dirección de sustentabilidad, ocurrió el año 2016 en la Universidad Católica. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Yo fui apalancando proyectos,
tuvimos la suerte de que fuimos capaces de armar un huerto agroecológico dentro del campus, desde la Oficina de Sustentabilidad, Dirección de Sustentabilidad, que ya tiene 5 años, consolidándose como un espacio de formación y de encuentro, ¿no? Ahí se han hecho un montón de trasquines, de semillas, y buscamos hacer capacitaciones, hemos hecho ciertos programas, eso bajo el alero de un nombre que es el Huerto San Francisco, por el Papa Francisco, obviamente, y por patrono de los animales y la naturaleza. Entonces aquí me quiero enfocar en 2 cosas, o en 3 cosas fundamentales que tiene que ver desde mi punto de vista de la universidad, y lo hablo desde ser un profesional que empuja a después ser director de una unidad que tiene la posibilidad, dentro de ser un director, obviamente, de ir apalancando cosas. Entonces, ¿qué me doy cuenta yo? Y aquí me salto un poco de los huertos a hablar de gestión de espacios de naturaleza, donde cuesta agarrarlo, pues cuesta que entre, ¿sí? Se hace gestión ecológica de los campus dentro de la universidad, está incluido el tema biodiversidad, agua, alimentación, primera cosa. Entonces, porque la pregunta de fondo es ¿quién mantiene la huerta? Pues ¿quién riega la huerta adentro? ¿Son los estudiantes? ¿Son los jardineros? ¿O es una comunidad organizada que trabaja en...? Esa es una cosa. Otra cosa que también abre pie tiene que ver con la academia y la investigación, donde los estudiantes, nosotros hacíamos cursos, yo soy profesor del curso introductorio de sustentabilidad de la universidad, y uno de los elementos clave de enganche también era el huerto, donde los alumnos recuperaban clases, por ejemplo. Entonces también se puede hacer academia o investigación, en el sentido de que, bueno, ¿qué pasa si los nutricionistas, la carrera de nutrición se va a la huerta, trabaja con jardines infantiles y empiezan a generar un modelo de alimentación saludable desde el conocimiento de las plantas y del estar ahí, de cosechar, no sé, una zanahoria? Y el último, que es el que más me interesa porque creo que está menos desarrollado, tiene que ver con la vinculación con el medio de las universidades. En Colombia ustedes lo hacen, hay un librito ahí que es de... me olvidé el nombre ahora, pero se los puedo mandar después. Ustedes hacen vinculación con el medio a nivel de naturaleza, algo que yo creo que nos falta harto a nosotros acá en Chile. Entonces, ahí para ir cerrando, mi experiencia siempre ha sido desde el trabajo y desde el cómo apretar o mover ciertos límites institucionales, porque la pregunta es, ¿quién va a recibir a la gente de los colegios en el Huerto San Francisco? ¿De dónde sacamos financiamiento? ¿Quién lo hace? Y ahí vienen ciertas buenas nuevas, como por ejemplo una red de campus sustentable que empieza a trabajar juntos y se dan cuenta que los huertos o los espacios de naturaleza son un elemento. Actualmente hay un grupo de espacios de naturaleza que ya hizo un webinar, como bien decía también la Silvana, hicimos estas microcharlas, pero hay movimiento que también se vincula con un espacio que es la Red Internacional de Huertos Educativos, que nace en México como formando con Ecosur, ¿no? Con Gelda Morales y Bruce Ferguson, donde hace 10 años están haciendo capacitación, que después se juntan con los uruguayos ahí en la Universidad de la República, en los congresos de SOCLA, y dicen, ¿por qué no lo hacemos más grande? Porque no sea mesoamericano, que sea latinoamericano, y después aparecemos nosotros, que estábamos en Uruguay, con gente de la Universidad de Chile, con gente de Regeneración Internacional, y armamos este evento que termina en una gran red de huertos, donde yo creo que todavía estamos definiendo foco. Entonces, ¿cuál es el rol de las universidades como laboratorio de aprendizaje y construcción social? Tiene que ver con esto, tiene que ver con tener ejemplos, tener experiencia y ser capaces de construir redes, que con las huertas es muy re fácil, hacer un trafking y regalar vida, todo el mundo lo quiere, ¿no? Eso, no sé cómo estoy con el tiempo, pero eso eran mis ideas principales desde la mirada de estudiante, profesional, director. Y ahora estoy afuera, en el fondo, y sigo en esta misma idea de cómo se hace. Aquí estoy al lado de mi huertita que tenía, bueno, ahí hay un cale gigante, unas lechuguitas. Oh, perdón. La innovación no se hace siempre, ¿no? Eso, Maritza, no sé cuánto tiempo estuve. Muchas gracias, Patricio. Qué bueno verlo, ¿no? Verlo ahí, digamos que a quienes nos gustan las huertas sabemos que es más que solamente un ejercicio académico, es algo que uno comienza a respirar, ¿no? Uno quiere hacer huertas en todo lugar y siempre va pensando en cómo diseñarla en los diferentes espacios. Y hay una corriente pedagógica aquí en América Latina que en Colombia ha tenido mucho auge, que es la escuela nueva, ¿no? Que se hablaba en toda América Latina. Y las huertas son un ejemplo importante de esta corriente pedagógica que nos dice que a través de las huertas, por ejemplo, podríamos aprender el resto de asignaturas. A través de una huerta podemos aprender matemáticas, biología,
Un servicio que se genera allí mucho es el servicio cultural, entonces la construcción de tejido social, de organización social, es algo que nos permite hacer las huertas. Y bueno, muchísimas gracias, Patricio. Más adelante te haremos más preguntas. Continuamos ahora con Huber Vargas. Él es de la Universidad de Costa Rica, doctor en Ciencias de la Sociedad. Antes de darte la palabra, Huber, les recuerdo que tanto esta emisión como las anteriores que hemos hecho de 30 minutos, 10 preguntas, las pueden encontrar en el canal Uninorte Académico. Bienvenido, Huber, y te escuchamos. Muchísimas gracias, Maritza. Un saludo para la Universidad del Norte con esta iniciativa tan importante, pero también a Elsa, Javier, Patricio, Andrés, Silvana, ¿verdad? Que nos traen un contenido bastante importante para compartirles el día de hoy. Bueno, yo quizás soy vocero de muchas iniciativas que se están gestando desde la Universidad de Costa Rica. La parte ambiental en Costa Rica, como ustedes saben, es de suma importancia y se intensifica en los años 80, ¿verdad? Y hoy día existen pues muchos movimientos a nivel ambientales, pero a nivel de formas alternativas de la agricultura que se quieren sumar a un cambio más profundo en la sociedad, ¿verdad? Y en este caso, quisiéramos comentarles acerca de algunas iniciativas que se están gestando en el seno de la Universidad de Costa Rica, bueno, ya sea de la Escuela de Geografía a la que pertenezco, pero también de diferentes escuelas o unidades como en la parte de agronomía, negocios, desde la unidad de gestión ambiental, ¿verdad? Que es de suma importancia. Y comentarles cómo nos hemos ido organizando poco a poco al tratar de constituir una red donde se tocan pues varios elementos que pone en el centro no solo el contexto urbano, ¿verdad? Sino que también la parte de la agricultura y algo muy importante que es la generación de comunidad, de identidad y esta cuestión de compartir, ¿verdad? Que se encuentra de fondo. Ya casi les voy a compartir una presentación, ¿verdad? Solo para que vean algunas de las imágenes de los proyectos de los que les estoy hablando, pero muchas de estas iniciativas comienzan, ¿verdad? A movilizar en parte la agricultura en formas como la agricultura orgánica, ¿verdad? Vinculado con comunidades cercanas a la Universidad de Costa Rica o en el seno de la Universidad de Costa Rica, pues como les digo, para generar comunidad, para generar otro ambiente diferente a la parte de las lecciones, ¿verdad? Y en ese sentido hemos tenido, yo creo que todos los colaboradores de este proyecto de huertas urbanas desde la Universidad de Costa Rica, pues bastante acogida, ¿verdad? Desde varios puntos de vista. Voy a permitirme compartirles estas imágenes, ¿verdad? Bueno, por acá algo de lo que teníamos propuesto desde los compañeros, quizás no abarcar cuestiones teóricas a profundidad, ¿verdad? Pero sí remarcar que cada día la agricultura urbana es sumamente importante, ¿verdad? Por el hecho de que es una agricultura limpia, de calidad, que contribuye con objetivos ambientales y de economía social, ¿verdad? Sumamente importantes. Y en el marco de Costa Rica, ¿verdad? Por ciertas condiciones que se vienen dando desde el punto de vista sanitario y desde los enfoques de conservación que queremos enmarcar, ¿verdad? Estas formas de agricultura limpia vienen a ser muy importantes y, como les digo, a generar cada vez más comunidad. Estos proyectos abarcan diferentes escalas, desde lo individual y cada vez se va haciendo más de forma colectiva. Algunas de estas imágenes no corresponden a Costa Rica, pero esta es la idea, ¿verdad? De cómo evoluciona proyectos y enfoques desde generar huertos a nivel de las casas, de los barrios y de cómo esto se puede volver una alternativa y una estrategia de mayor amplitud. Entonces no se trata de generar una agricultura netamente para el mercado, se trata de promover aspectos como el intercambio, el trueque, los flujos de conocimiento y hacia eso se ha enfocado esta red que les presento en torno a la UCR. Vean ustedes cómo aquí existen varias unidades involucradas, ¿verdad?
la Universidad de Costa Rica tiene un enfoque social muy fuerte, que lo podemos ver en estos trabajos comunales universitarios como territorio urbano natural, la agricultura orgánica urbana, espacio público desde una visión de hábitat, donde se trata de fomentar esa multifuncionalidad que tiene la agricultura para crear comunidad y también generar beneficios en la parte del ambiente. Muchos de los objetivos propuestos desde los diferentes enfoques o unidades están vinculadas con la promoción ambiental, la seguridad alimentaria, las economías de pequeña escala y educación para el desarrollo sostenible. Aquí les puedo mostrar algunas de las experiencias, sobre todo en la parte, bueno, tenemos en geografía, llevamos 2 años tratando de conformar una huerta y han surgido experiencias sumamente interesantes de cómo profesores, estudiantes, ¿verdad? Y otros colaboradores se acercan, cómo hemos generado apropiación de ese espacio y cómo hemos disfrutado también de algunos de los productos que se generan en este espacio, ¿verdad? Que es la huerta de geografía. Pero miren también otras iniciativas como Territorio Urbano Natural, este enfoque de creación de comunidad, de recuperar espacios y generar estos espacios comestibles, inclusive cercano a territorios, terrenos en márgenes, ¿verdad? Que no han sido bastante explotados y como otras iniciativas como agricultura orgánica urbana trata de que en cada hogar, ¿verdad? Se genere un pequeño huerto y generar también información que es sumamente importante. Otras iniciativas como el espacio público desde una visión del hábitat utiliza la agricultura, en este caso huertas orgánicas, para generar clubes, ¿verdad? Intercambio de productos y con ello generar identidad en las comunidades. Y bueno, hay otras iniciativas también que se unen, ¿verdad? Como este trabajo comunal de fomento del emprendimiento y desarrollo empresarial, donde pueden colaborar en gran forma para cuestiones que tienen que ver con la estimación de costos, para la educación administrativa y financiera de proyectos que pueden ser más grandes, siempre enmarcados en la cuestión de la agricultura. Entonces, para dejar de compartir por acá, son algunas de las iniciativas que se están gestando en el marco de la Universidad de Costa Rica, donde estas formas de agricultura, como les digo, no solo se trata de producir alimentos, sino que hay un enfoque muy fuerte en compartir, en generar experiencias positivas, en identidad y posicionar cada vez más a la universidad como un centro de educación que promueve la parte ambiental y social, ¿verdad? Entonces, un poco de eso son nuestras experiencias. Muchas gracias, Hubert. Interesante cuando comentas, no solamente es una práctica ecológica, sino también es una práctica social, ¿no? Ciertamente. Cuando hablamos de las huertas, hablamos de producción de alimentos, pero en algunas ocasiones no es tan importante producir estos alimentos más que el encuentro social, la construcción del tejido, esa experiencia comunitaria que se va dando en los huertos, ¿no? Que hoy en día es una de las cosas más importantes que debemos hacer porque hemos dejado de ver por esa ventana de la naturaleza y las huertas se convierten en los mejores caminos e instrumentos para conectar a las personas con todo lo que es el territorio, esos ecosistemas del territorio. Bueno, yo quisiera hacerles una pregunta a todos, y es que los huertos académicos, diferente a un huerto familiar, a un huerto comunitario, siempre tienen momentos en los que caen Semana Santa, mitad de año, vacaciones de verano, todos los recesos. Preguntarles si la experiencia que se tiene en esos huertos académicos y que es una de las más comentadas, también ha sido esa experiencia así en los espacios que ustedes están, en las huertas que ustedes manejan, a ver si de pronto también hay una intervención comunitaria, que nos cuenten esa intervención cómo es o es puramente académica. Si quieres, iniciamos contigo, Silvana, de nuevo. Ya, gracias. Mira, claro, también nos vimos enfrentados a ese desafío de, por ejemplo, las vacaciones de verano. La universidad está cerrada un mes
cómo lo hacemos. Y en el fondo lo más práctico fue poner riego automático y el huerto se regó solo. Ahora no sabemos cómo estará después de esta pandemia, pero las plantas son bien fuertes y la naturaleza muy sabia, así que las plantas más fuertes de seguro que van a estar ahí vivas, habrán tirado semillas y se habrán replicado, y bueno, y las plantas que son anuales, digamos. Eso por mi parte, comentarles eso, como un dato práctico. Gracias, Patricio. Ok, dos experiencias. Mi primera experiencia tiene que ver con esta huerta estudiantil, que obviamente que cuando habían vacaciones o habían periodos de pruebas o exámenes desaparecían los huerteros por distintos motivos. Y la segunda tiene que ver con lo que hicimos en el Huerto San Francisco, donde quiero agregar un elemento más técnico que tiene que ver con que en suelos urbanos, sobre todo acá en Chile, la calidad de suelo es pésima, es muy mala. Son generalmente residuos de construcción. El Huerto San Francisco se puso en lo que antiguamente era una calle. Entonces, nosotros dijimos que el huerto iba a funcionar después de 3 años, que tiene que ver con todo este tema de fertilidad de suelo que nos demoramos. Entonces, y el ejemplo de eso es que ahora, en pandemia, desde marzo, el huerto hizo lo que dijo Silvana, ¿no? Está vivo, no está muerto, a eso quiero ir, y sin riego desde mayo. Entonces, si se generan las condiciones ecológicas óptimas, con memoria, con nutrición, con mulch, desde la idea de los criterios ecológicos, la huerta va funcionando. Entonces, lo que yo veo que una buena huerta debería sostenerse aunque hayan recesos. Y ahí también ver estrategias de una huerta no solo son hortalizas, ¿no? También hay medicinales, hay chakras y otras cosas. Entonces, da para tener eso también. Gracias. Ajá. Uber. Gracias. Bueno, como dice Patricio, ¿verdad? En realidad la parte de las huertas hay una dimensión importante que es lo de medicinal, algunas plantas también o arbustos que se mantienen, sobre todo dentro de estas dinámicas que se aborda en la UCR. Algunos huertos están fuera del campus de la UCR y están dentro de comunidades. Con el tiempo se ha logrado, bueno, esa apropiación que es importante para el mantenimiento de estas iniciativas, ¿verdad? Y también algunos de estas, como el huerto de la Escuela de Geografía en la UCR, normalmente en periodo de vacaciones y esto, algunos, ¿verdad? Han dado mantenimiento. Ha sido bastante difícil ahora con este contexto de la pandemia, ciertamente por las medidas sanitarias que se han impuesto, pero bajo este enfoque, el que nos comentaba Patricio, siempre se mantiene algún tipo de producción también, y poco a poco hemos tratado de ir mejorando también la tierra de esta huerta, ¿verdad? Y generando condiciones cada vez más aptas que ella misma se pueda mantener también. Uh-huh. Gracias, Hubert. Nos hacen una pregunta. Erika Acosta nos dice, ¿cuál sería el primer paso para construir una red de huertas en una ciudad? ¿Y cómo incluir estos proyectos en los planes de desarrollo de una ciudad? Voy a dejarla abierta, quien desee contestar y los demás complementar. Adelante, sí. Ya, gracias. Mira, en el caso de acá de Santiago de Chile, también nos vimos frente a una pregunta muy similar, y lo que se hizo fue realizar por la pandemia, digamos, encuentros virtuales, que es bastante fácil como para que todos los territorios puedan llegar. Entonces se hizo una convocatoria a todas las huertas comunitarias, desde una huerta que se llama Germina la Florida. Después la pueden buscar en redes sociales, Germina la Florida. Y se hicieron 3 o 4 encuentros de huertas, a los cuales asistieron bastantes huertas, y ahí se generó una red, digamos, como para partir, como no se había hecho antes. Entonces se hicieron redes entre las mismas huertas por cercanía de territorio. Entonces eso también influye bastante, como por ejemplo yo vivo en Cajón del Maipo, y acá el territorio es muy extenso. Entonces es difícil juntarnos con otras huertas de otros lados de Santiago.
Entonces lo que hicimos, claro, es crear una red de huerta a nivel más local, que aún así es bastante extensa, pero la estamos organizando. Y enfocarse bastante en las comunicaciones, ocupar todas las redes sociales, eso como la primera parte de la pregunta. Y la segunda respecto a cómo incluir estos proyectos en los planes de desarrollo de una ciudad, ya ahí es algo más grande que todavía no tengo la experiencia, pero sí hemos estado cercanos al municipio y ahí tratando de hacer proyectos como de a poquito para ir creciendo. Eso. Gracias, Silvana. Uber y Patricio, ¿quisieran complementar? Sí puedo comentar Sí, algo al respecto. yo podría... Adelante, Patricio, por favor. Dale, Uber, dale tú. Gracias, Patricio. Bueno, yo creo que algo Voy muy yo ya, ok. importante, Dale. vale, algo muy importante es al inicio visualizar las iniciativas, y esto nos habla a nosotros mucho de esa capacidad, esa condición que tienen, ¿verdad? Comunidades, personas, actores individuales de hacer emerger ese recurso, ¿verdad? Que es la acción social para darse a conocer y ponerse en relación. Luego, me parece, como mencionaba Silvana, que hay algo muy importante que es mantener estos procesos horizontales, a nivel de actores, ¿verdad? Desde municipio, desde individuales, desde comunidades, y un poco así, pues se va constituyendo, conformando, ¿verdad? Esta iniciativa, pero sobre todo, remarco esta parte de la acción social, la capacidad de organización y darse a conocer primero que deben existir dentro de cada una de las iniciativas. Gracias, Uber. Patricio. Bueno, ya lo dicen, esta idea de citar para conocerse y compartir y visualizar estas redes que existen es la partida en el fondo, y armar red de redes. Yo creo que esto funciona un poco así, porque lo que habla Silvana es de lo comunitario, pero están las universitarias, están las de colegio, etc. Y yo creo que un paso importante, que es una de las conversaciones que tuvimos fuerte en el encuentro RIE de Villarrica del año pasado, tenía que ver con esta idea de apalancar políticas públicas y municipales, porque así se mueve el Estado en el fondo, acá en Chile a lo menos. O sea, si alguien no... Hay muchas iniciativas privadas y búsquedas de redes, pero en el fondo se requiere un apoyo institucional desde mi punto de vista que promueva, y que lo promueva desde criterios ecológicos, porque también es muy simple que se armen huertas, no sé, pues que financie Monsanto o que financie alguna otra, y lo doy como un ejemplo de empresa, pueden hacer todas las bajas que quieran, pero que tenga ciertos criterios ecológicos o agroecológicos para desarrollarla. O sea, un tipo de huerta. Claro, digamos, en este momento la virtualidad permitió de pronto iniciar en algunos casos las redes, como comenta Silvana, y las huertas, que es uno de los temas que yo trabajo. Nunca había tenido tantas invitaciones a dar charlas de huertas como en este momento de la pandemia. Entonces algunos dicen, es un tema que está de moda. Vamos a ver que no es que esté de moda, que se está hablando en este momento como una necesidad de conectarnos con esa naturaleza, pero desde hace décadas en los barrios pobres las frutas y las plantas salvan la vida de muchos sitios aquí en América Latina, ¿no? Entonces, las huertas han ayudado a la seguridad y la soberanía alimentaria. Entonces, sí es un tema de moda, pero es un tema que realmente está en el fondo de lo que es más que la seguridad, la soberanía alimentaria, porque vamos a ver que detrás de los huertos hay mucho diálogo, mucho rescate de saberes, ¿no? En las huertas se han encontrado bolsillos de memoria socioecológica importantísimas, semillas que ya no encontramos en otros lugares, se han encontrado en los huertos comunitarios, además de la noble práctica de hacer trueque e intercambio de todas estas semillas. Hay una pregunta para ti, Silvana, de Kikix, que nos dicen, ¿esos huertos reciben un apoyo del gobierno o son proyectos propios de los ciudadanos? Ya. Por el momento es solo autogestión, solo proyectos propios de los ciudadanos y ciudadanas,
pero en Chile al menos existen algunos fondos, por ejemplo está el Fondo de Protección Ambiental que se abrió hace poquito y ahí tenemos la oportunidad de poder participar y obtener recursos del gobierno. Así que no sé cómo será en Colombia si es que existen algunos fondos también del gobierno que financian huertas o espacios comunitarios. No, han habido algunas iniciativas desde los municipios para hacer esta actividad. Digamos que hace unos años en la alcaldía de Bogotá comenzó a hablarse de huertas y esto solamente fue el promotor para que todo el país terminara también hablando de huertas, porque los resultados no fueron muy eficientes, pero digamos que movió a iniciativas para que las huertas comenzaran a ser más una iniciativa comunitaria. Yo quisiera hacerles una pregunta a todos rápidamente, y es que uno de los principios de la agricultura urbana es que sea una agricultura orgánica, ¿no? Que todos los productos con los que mantengamos en la huerta se encuentren en el entorno inmediato, tanto la preparación, los biopreparados, la forma como hacemos en control de plagas y enfermedades. Yo quisiera preguntarle a cada uno, si tiene para comentarlo, ¿qué otro tipo de agricultura se utiliza? Permacultura, biodinámica, agricultura natural de Fukuoka, agricultura de sol y malezas que sea en Brasil. ¿Qué otros aportes de otras fuentes o corrientes de agricultura utilizan? Yo creo que empezamos por Patricio, que sé que tiene varias cosas para comentarnos. Bueno, todas las que ya nombraste, y hay una que estamos explorando nosotros, que es la agricultura sintrópica, que es esta agricultura que tiene origen en Brasil y que tiene que ver con poner mucho de todo y que todo se dé y se va autorregulando. Todas las demás conversan bien y creo que ha sido una batalla poco útil el diferenciarse entre los agroecólogos, los permacultores, los biodinámicos, porque al final estábamos peleando entre nosotros, siendo que creo que potenciar un tipo de agricultura ecológica es lo más relevante y todos lo hacen. Entonces, hay un paper de Mauricio González Chang de la Universidad de Aysén que habla de eso, que se los puedo enviar también. Es bien actual. Y que al final decía que lo que unía las agriculturas era la biodiversidad. Todos estos nombres, la biodiversidad es lo que une todo. Interesante. Gracias, Patricio. La biodiversidad y sus relaciones con los humanos. Gracias. Mientras más diverso, más estable, más seguro. Claro, más íntegros los ecosistemas. Gracias. Silvana, ¿tú quisieras complementar con algo desde la experiencia mapuche? Claro, también nos guiamos bastante por la luna, por el calendario lunar. Bueno, se tiene que ver ya más con los calendarios, pero no olvidarse de la luna, como trabajar con ella también es súper potente. Y respecto a lo que decía Patricio, claro, o sea, y bueno, y tú también, Maritza, sin biodiversidad no se puede. Pues. Ayer me llegó una foto, un meme que decía, si tu huerta no está comida por algún bicho, fracasaste como horticultor, o sea, porque no estás aportando a la biodiversidad. O sea, entonces te tiene que pasar. Tienes que dejar ahí algunas plantas para que se las coman los bichos y así estar aportando al ecosistema en el fondo. Así que eso. Patricio, tú querías comenzar. Sí, agregar algo. Otro referente para nosotros ha sido la agricultura inca, con la chacana, ya que mencionó la luna Silvana, bueno, la luna y el sol, y el gran inca que mete el palo al suelo y ve las 13 lunas, y eso también, pues con harta terraza y harto de restauración también. ¿Tú, Beth? Claro, bueno, dentro de las experiencias que hemos podido ver, lo que nosotros queremos movilizar un poco es esta agricultura más también biointensiva, ¿verdad? Sobre todo por la poca disponibilidad de espacio que tenemos. Nos interesa, digamos, generar una agricultura a pequeña escala también escalonada, con policultivos,
generar asociaciones y en poquito espacio, ¿verdad? Un espacio pequeño, mostrar muchas experiencias, no solo de cómo hemos cambiado en poco tiempo la riqueza, ¿verdad? Del suelo, pero también cómo se han acercado insectos en zonas donde antes se veían muy poco, ¿verdad? Y eso nos habla de lugares pequeños, pero que van teniendo una calidad ambiental importante. Entonces, hemos apostado mucho a eso, al orgánico, lo biointensivo, ¿verdad? Policultivos, por ahí van nuestras experiencias. Vale. Antes de cerrar, de dar unas conclusiones, este espacio es corto pero sustancioso. Rubén Polo nos dice que hacen uso de sitios públicos que como tal están siendo usados por la comunidad, pero es necesario algún tipo de solicitud o permiso para realizar las actividades de agricultura. Si alguien tiene algo para comentar, abierta. Sí, en nuestro caso, no hemos pedido permiso para iniciar la agricultura en la calle, porque tenemos una huerta comunitaria que está en la calle. Y bueno, en verdad es más que nada ocupar el espacio para motivar a otras personas a que realicen sus propias huertas en casa. Entonces, lo hemos hecho a la mala nomás. Así. Y sí ha funcionado porque, por ejemplo, la junta de vecinos de esta comuna, de esta localidad en particular, se ha motivado y quieren replicar la huerta comunitaria en la junta de vecinos, y así las juntas de vecinos se van motivando para hacer más huertas comunitarias. Gracias. Yo creo que si en algún lugar hay que pedir permiso. Nosotros no pedimos permiso. Yo soy de la escuela también de pedir perdón más que permiso. Sí, en la universidad hemos tenido unas experiencias muy bonitas. Hicimos un callejón de plantas medicinales y pues fuimos un poco en contra de la jardinería que tenía la universidad. Removimos algo de las flores, que eran unas plantas silenciosas, y sembramos unas plantas medicinales, que eran plantas que hablaba porque todo el mundo pasaba por allí y las veía, y ya después fue aceptada por todo el mundo, ¿no? Pero a veces intervenir con la naturaleza y hacerlo de forma respetuosa, pues lo hacemos desde ese ángulo. Bueno, ya tenemos que ir cerrando. Cada uno comentara como cuál es el mensaje que nos deja alrededor de las huertas, y especialmente en el contexto universitario. Entonces, Silvana, si quieres cerramos contigo y después vamos y todos comentamos. Ya. Bueno, yo me voy muy contenta de haber estado aquí hoy en su compañía. Aprendí harto también de las otras experiencias de las otras universidades, bueno, y de Patricio. Y mi llamado sería a que se organicen y metan las manos en la tierra, ocupen los espacios y comiencen ya. Quienes no han comenzado, es una experiencia súper bonita, así que eso. Invitadas. Gracias. Gracias, Iván. Estoy de acuerdo, hay que untarse las manos de naturaleza. Patricio. Bueno, mi mensaje es que las huertas son un espacio de encuentro entre personas que creemos y sentimos similar, y que también es un espacio de resistencia. Entonces, creo que es importante ser parte de esos eventos, y además es más importante conformar redes para poder ir mostrando lo importante que es vincularse a espacios de naturaleza, tener soberanía alimentaria y vincularse a la naturaleza. Gracias, Patricio. Uber, tu mensaje. Gracias. Bueno, me apoyo bastante en lo que dicen los colegas, ¿verdad? Por ahí alguien en algún momento dijo que todo este tema de la agricultura urbana, las vinculaciones con ambiente y comunidad se ve muy bonito en los PowerPoint, pero como dice Silvana, es hora de meter las manos en la tierra, ¿verdad? Y generar identidad y comunidad en el seno de las universidades también, y las vinculaciones con el entorno cercano, que en este caso son comunidades, barrios.
Muchísimas gracias a todos por su mensaje. Muchas gracias a Uber, Silvana y Patricio por habernos acompañado a dar este mensaje. Gracias detrás de cámaras a Javier, Elsa y Andrés, que siempre nos están apoyando. Gracias a todos por ayudarnos a crear este mensaje de que las huertas urbanas son uno de los mecanismos más emancipadores que tenemos como sociedad. Muchísimas gracias y espero que sigamos en contacto. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.